Más luz, Laura, que hola, ¿cómo estás? Me agarraron diciéndome, productora, que siento que hace falta más luz aquí. Es que una luz se me quemó, pero bueno, acaba de finalizar la alfombra de los premios Grammys, la edición número 67. Varios de los nuestros están ahí, entre ellos está Shakira, está Peso Pluma, está J Balvin con su mujer Valentina Ferrer, la modelo. Eh, Caliuchis también está ahí, si no me equivoco. Pero bueno, hemos visto de todo. Ha sido a Cardi B, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con Cardi B, que es una de las nuestras. Y saluden a todos los que se estén conectando. Compartan este video con su comunidad si están en vivo, porque así de esta manera vayan mandando sus preguntas, porque aquí está mi productora Laura del Campillo tras bastidores, que nos va a estar moderando las preguntas que ustedes tengan al respecto. Lo primero que les voy a preguntar a ustedes es cuál de todos los looks que ustedes vieron fue el que más les gustó y por supuesto cuál fue el que más les disgustó también. Yo esa evaluación la voy a dejar para el final de este video, así que van a tener que esperar con paciencia cuál es el veredicto que voy a dar al respecto de esto. De hecho, bueno, Shakira fue de las últimas en llegar. Aquí están viendo la imagen de cómo llegó Shakira. Les voy a decir luego en un poco más adelante qué opino yo de este look de Shakira, pero bueno, aquí se los muestro porque como fue la última en llegar literalmente, creo que muchos de los que están conectados aquí capaz ni pudieron llegar a verla. Vamos a comenzar, déjame ir hacia atrás un segundo. Ay, ¿qué hice acá? Un segundo, ya me metí donde no era. Perdón, ok. Déjenme ir por acá para ir adelantándome a hablar quizás de lo que ha sido el momentazo de la noche, que lo protagonizaron estas dos personas. ¿Qué haces ahí, Laura? Este es el momentazo de la noche. Kanye West. Vamos a comenzar con lo que pasó en grande. Esto está ahorita en todos los portales, habidos y por haber, porque la novia, la esposa de Kanye West, Bianca Censori. Ustedes saben que nosotros estamos muy acostumbrados a verla a ella sobreexponerse en las alfombras y llevar muy poca ropa. O sea, eso a nosotros en realidad nunca nos ha sorprendido porque es como que el estilo de ella, cosa que por supuesto nosotros entendemos. Pero lo de hoy no supera el escotazo de J-Lo con aquel vestido icónico de Versace verde, que ustedes todos conocen que el escote era hasta el ombligo. Pero ella hoy en la alfombra roja literalmente venía con este tapado. Aquí está de espaldas con el tapado, como la pueden ver. Pero luego la segunda imagen es un poco perturbadora. Yo lo que hice fue que traté de agarrar una foto que pueda mostrarla aquí sin que seamos censurados. Es más, esta foto la voy a manejar de una forma en la que no nos vayan a censurar en lo absoluto. Un segundo, me voy a quitar esto acá. No, pero es que esta está mejor. Ella salió así. No sé si puedo quitar los dedos. Ay, perdón, es que no quiero quitar los dedos. Ella salió con una malla completamente transparente donde... Ajá, pásame esa foto. Ya les vamos a... Salió desnuda. O sea, literalmente se quitó el tapado, tenía esta malla transparente donde se le veía pues el busto, el área de su pelvis. Mándame la foto por aquí mándamela, ¿a dónde me la mandaste? Ok, ya se las voy a mostrar en grande, tengan un poco de paciencia, porque es verdaderamente asombroso el look. Es más, qué buena foto es esta, la verdad, un segundo. Déjenme compartírmela yo aquí mismo a mi iPad para que la puedan ver. Ahora, yo quiero que ustedes, las que la vieron en la alfombra, opinen. Déjenme saber en los comentarios si ustedes opinan que eso está bien o está mal para una alfombra. A mí en lo particular no me gusta para nada. Me parece que es exageradamente vulgar, corriente, de mal gusto. Entonces dice aquí mi productora que entonces luego Kanye se pelea con los fotógrafos porque los fotógrafos, como dicen en Venezuela, se la bucean. Pero miren ustedes cómo salió ella. Ella tiene una malla aquí, pero la malla, como pueden ver, es transparente. ¿Ven la costura de la malla en el costado de su piel? ¿Lo ven? Miren, aquí está el costado y ven cómo está aquí toda la costura de la malla. Pero, ¿qué necesidad
hay de hacer esto ordinario, más que llamar la atención. Dice, está leyendo mi productora los comentarios que ustedes dicen que ordinaria, una vulgaridad, de muy mal gusto, absolutely disgusting. No son los Latin Grammy como dice el anuncio. ¿Y quién puso el Latin Grammy? Ah, esa fue, ay, perdón, Laura, hay que corregir el título. Sí, perdón, gracias a los que se dieron cuenta de que pusieron que no son los Latin Grammy. Eso no lo puedo corregir en este momento. Bueno, déjenme ver si lo puedo corregir desde mi teléfono, que es una locura lo que ustedes me están pidiendo. Ténganme paciencia porque así esperamos que más gente se vaya conectando. Pero déjenme ver si yo puedo corregir eso, porque tienen toda la razón. ¿Y dónde sacaron que los Grammys? Bueno, yo les voy a... No quiero echarle la culpa a nadie, porque esto es un trabajo en equipo, el que nosotros hacemos acá, pero sí, gracias a ustedes que se dieron cuenta. Bueno, no sé cómo corregirlo, pero les prometo que en cuanto se acabe este en vivo, corrijo lo de Latin Grammy, porque sí, me parece muy mal que hayan dicho que es Latin Grammy. Pero bueno, continuemos. Por cierto, gracias a todos los que han visto el podcast del Chef Jesus, que ha sido una revelación. Cuando se acabe este en vivo, pueden ir a ver el episodio de mi último estreno, que estuvo maravilloso. Pero bueno, ya veo que la opinión de ustedes es compartida con la mía. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más agradables, ¿no? ¿Quieren que hablemos? Bueno, hablamos de Taylor Swift también hacia el final, Shakira hacia el final. Vamos a hablar de los nuestros. Vamos a empezar por Cardi B. Miren, aquí está Cardi B. Les voy a decir algo, honestamente. Y no se vayan a poner bravos conmigo. Pero posiblemente es de los momentos de Cardi B donde mejor le he visto. Sí. Es un vestido de Roberto Cavalli que le queda, creo yo, que creo que le queda estupendamente bien, le hace una figura muy bonita, tiene el estampado animal que ella tanto ama, tiene las plumas que ella tanto adora, o sea que van en coherencia con su estilo. Quiero saber qué opinan ustedes del estilo de Cardi B. Me parece que está bien peinada para la ocasión, bien maquillada. O sea, Irma Martínez está conectada, pero ¿qué Irma Martínez? Nuestra Irma Martínez. Dice Shakira, básica. Andrés Lara. Están haciendo comentarios de Shakira. Ustedes, antes de que yo emita mis propios comentarios, están diciendo que Shakira estaba básica. Ya después vamos a llegar a eso. Dice aquí Marielia Roque, se ha terminado la decencia y el pudor. Qué triste. Está vestida casi para un Oscar. Dice aquí, mira, les gustó el look de Cardi B. Bueno, díganme ustedes qué opinan del look de Cardi B. A mí me parece que es un look súper pulido, que se ve súper bien. Me parece que acertó con este look. Por supuesto, les insisto y siempre lo he dicho en millones de oportunidades que la moda es un tema muy subjetivo. Mis opiniones son mis opiniones, las cuales yo las comparto con ustedes, pero a lo mejor lo que yo encuentro que para mí es de buen gusto, bonito, bien, a lo mejor puede diferir de ustedes, que por regla general no ha sido el caso, porque ustedes siempre están muy de acuerdo con todo lo que yo digo, pero sino para que también pues ustedes tengan su opinión. Vámonos con Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter también era una de las más esperadas. Ok. Antes de que yo emita mi criterio, quiero que ustedes me digan qué opinan de este vestido de Sabrina Carpenter. Déjenme saber sus opiniones. Les voy a decir una cosa que me gusta mucho del vestido, como combina con su tono de piel. Lo que no me gusta del vestido es que este es de J.W. Anderson. Para los que no sepan quién es J.W. Anderson era el diseñador de cabecera de la marca Loewe y la gran cosa que está sucediendo en el mundo de la moda es que Kim Jones, que es el diseñador de la colección de hombres de Dior, presentó su última colección en París hace nada y se supone, porque se va de la casa Dior, ya se anunció que se va de la casa Dior, y se supone que su reemplazo va a ser J.W. Anderson. Y de hecho, J Balvin llevaba hoy un abrigo de esa colección de Dior que acaban de presentar hace unos días, ya se las voy a mostrar. Bueno, ¿qué opinan ustedes de este vestido? A mí lo que no me gusta de este vestido es que no me gusta cómo le hacen las proporciones desde la cadera hasta la parte de abajo. Para mí es un tema de proporción, porque el vestido no me molesta y el color para ella me fascina. Me fascina. Déjenme ponérselos aquí más cerca. Pero siento que la parte de abajo la desproporciona mucho con la parte de la cadera. No sé, me da esta sensación un poco, no sé. Es como una cascada, pero
siento yo que las plumas de la cadera le aumentan demasiado esa área y entonces le hacen un volumen desproporcional. Díganme ustedes si están de acuerdo conmigo o no. Ven, el color es precioso, la tela es divina. Me parece que está maquillada perfecta porque tenía que dejar que el protagonismo fuera para el vestido, el cabello recogido para que se vea el detalle del cuello. Ven que el vestido es muy lindo, pero siento que las plumas en la cadera le hace desproporción. No sé qué opinan ustedes. A ver, dice aquí Mire Reyes que no le gustó. Y dice Naisha Mariñez, lo de la cadera no me gustó, debió ser el vestido corrido. Es lo que yo pienso, porque ¿qué es lo que pasa? Tú en la cadera, déjenme mostrárselo, en la cadera generas una desproporción que evidentemente ella en su figura no la tiene. ¿Me explico? O sea, ella tiene una figura muy bonita y ahí se desproporciona porque entonces le hace ver el busto más pequeño de lo que es, las caderas más grandes de lo que son, y luego la parte de abajo abre demasiado. Si la parte de abajo no hubiera abierto tanto, a lo mejor hubiera sido más bonito. Bueno, vámonos ahora con Paris Hilton. Bueno, o vamos con uno de los nuestros. Vamos con Peso Pluma. Vamos con Peso Pluma, con un caballero. Y ya les voy a mostrar más adelante lo de J Balvin. Un segundo. Dolce & Gabbana. Bien, estaba vestido de Dolce & Gabbana. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, pero qué aburrido. No, está vestido estupendo. Está vestido estupendo, estupendo, estupendo. O sea, el entalle perfecto, o sea, la solapa divina. Entonces, la proporción de la solapa grande con el corbatín más pequeño. O sea, me parece a mí que es un look sumamente acertado y el entallado es perfecto, ningún invento, sus zapatos pulcros. O sea, se ve estupendo este muchacho, ¿verdad? Como dicen aquí, 20 puntos, que dice Yanisca Trujillo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y además, Dolce & Gabbana es una firma especializada, en mi opinión, para los trajes de caballero. Y para los trajes de caballero que tienen cuerpos reales, no como otras marcas que son muy ajustadas, pero él está estupendo. Espérense, ya les voy a hablar de Taylor Swift, pero antes de hablar de Taylor Swift, vamos a hablar de Paris Hilton y después vamos a ir con Will Smith y sus hijos. Pero ya va, antes de que termines ahí. Ya va, que mi productora me está interrumpiendo. Sí, ¿Qué quieres? Porque quería mostrar. Pero espérate, ¿qué querías mostrar? Ya va, déjame mostrar. Lo de Sabrina Carpenter, la espalda. Ah, la espalda del traje de Sabrina Carpenter es muy bello. Ya va, yo lo tengo. Miren, eso sí, ven para que ustedes vean. Miren qué bello era el momento. Miren qué bello era el momento de la espalda del vestido que cae, gracias Laura, que cae con no, es que claro, por detrás es muy lindo. Y además miren cómo cae el pendiente del collar del vestido en la parte de atrás. Eso, ven la joya ahí colgada y como ya tiene una espalda tan bella, creo que el vestido funciona. Si hubiera hecho toda la alfombra de espalda, hubiera sido un hit total, ¿o no? Porque miren, de verdad que la parte de atrás muy linda, pero de adelante, padutu. Bueno, vámonos ahora con Paris Hilton, como les había prometido. En Dior. Que está vestida, okay, miren aquí. Dorada. Miren, ustedes saben que a ella le encanta estar vestida de dorado. Pero, ¿qué opinas de los lentes de Paris Hilton? Ok, me pregunta mi productora que les pregunte a ustedes que qué opinan ustedes de que Paris Hilton ande con estos lentes en la alfombra roja. Yo les voy a hacer una opinión. Esos lentes arruinan completamente el look total. Porque esos lentes es que no pegan ni con cola con ese vestido. Son muy elegantes. Ojo, las mangas. El vestido. Laura, ¿te quieres poner a cuadro y dar tus opiniones? No. Ah, no sé, pregunto, porque como ahora todo el tiempo hay por detrás una voz fantasma ahí populando. En vez de estar leyendo lo que ustedes están preguntando, ella se pone a opinar de todos los vestidos uno por uno. Mira, Omaira Calzada dice, a mí me gustan los lentes. ¿A ti te gustan los lentes? ¿Pero cómo te van a gustar? Parece un vaso de leche, dice Teresa Civil. ¿Cómo que un vaso de leche? No, tampoco. Miren, el vestido es un vestido muy sencillo, ¿verdad? Con esa capa que le da como ese toque de glamour, los guantes con rhinestones, que o sea que le encanta un brillo, una cuestión. O sea, el vestido es muy Paris Hilton. A mí lo que no me gusta para nada es esos lentes. O sea, ¿para qué te pones esos lentes? No pega ni con cola. Si tú estás yendo a Burning Man, o estás yendo, no sé, a Coachella, bueno, ponte los lentes, pero en la alfombra esta, con ese traje, siento yo que no pega. Díganme ustedes si les parece que esos lentes con ese vestido pegan en la alfombra roja. Quiero hacer una mención inmediata y hacer un alto.
El momento más lindo que hubo hoy en esa alfombra fue que le rindieron un tributo a todos los bomberos, porque llevaron como un escuadrón de bomberos a la alfombra, que ojalá aparezca una foto por ahí, Laura, si hay, me gustaría mostrarla en algún momento. Y una de las cosas que hizo los Grammys, muy bonito, que los invito a ustedes que lo hagan si pueden, una vez que terminen esto, los Grammys hicieron una activación para que la gente pueda donar para las personas que están damnificadas por los fuegos forestales que hubo en California. Así que en eso de verdad que fue muy consciente que toda la atención estuvo dirigida a la concientización de que sí, que es un momento de reunirse como comunidad y celebrar la música, pero con un propósito de ayudar a los más necesitados, pues a nuestros prójimos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ir con Will Smith y los hijos, porque esto es de coger palco. Ya, un segundo. Un segundo. Sobre todo el look del hijo. Bueno, vamos a ir por orden generacional. Will Smith, el actor. Mírenlo, aquí está. Mírenlo. Miren cómo él se vistió, ¿no? Este es el papá de los pollitos, como diría yo, ¿no? Aquí está Will Smith. Bueno, con una chaqueta divertida, ¿sabes? Son los Grammys, tienes que buscar llamar la atención. Es un look que, o sea, ni fu ni fa, ¿no? Pero, o sea, normal. ¿Estás preparado? Es que a mí esto es lo que me encanta de la moda. Ustedes saben que los hijos de él, ambos, son muy fashionistas. Súper fashionistas. Entonces, vamos primero con la hija. Que quizás la hija Willow, de verdad, Están de Louis Vuitton. Están de Louis Vuitton. Pero a mí ella me encanta. Ojo, a esa edad tú te puedes permitir ese lujo de ir literalmente con este look que era un brasier y un panty lleno, como pueden ver, de cristales, incrustado en cristales, muy lindo. Esa chaqueta, especie de chaqueta de tuxedo, y se ve, ¿verdad? Que ella se ve super fashion para la edad que tiene. Este es un look muy risqué, extremadamente arriesgado, pero es un look que le favorece a ella como una mujer de vanguardia de la moda, porque sí es verdad que lo es. Ahora, el niño, déjame buscarlo acá, ¿dónde es que está? ¿Cómo es que se llama el niño? A mí se me olvidó el nombre de la vez. Jaden. Viene vestido de Louis Vuitton. Jaden Smith. Viene vestido de Louis Vuitton. Ok, aquí le voy a hacer un acercamiento primero, porque el traje, la verdad es que el traje está bonito. Además, si yo les hago así a usted, bueno, sí, tiene sus proporciones y tal, viene con zapatos tenis, pero como él es un muchacho joven, le viene súper bien, bla. Pero hasta ahí todavía. Ahora, esta situación acá, a mí sí me parece inexplicable. Y mañana vendrán las revistas especializadas a justificar por qué él se puso... Teresa Sivira dice que se llevó el televisor de la casa. dice que se llevó el televisor de la casa puesto en la casa. Ok, me pregunta Yanisca Trujillo si me gustó para la ocasión el look de la hija de Will Smith. Acabo de decir que sí. Es un look súper arriesgado, pero a ella, a su edad, y siendo una fashionista de vanguardia como lo ha sido, creo que sí, que acertó. Pero este momento, o sea, en mi opinión, raya ya en lo cursi, ¿no? O sea, no lo justifico. Y aunque haya un proceso de pensamiento, de estilismo detrás de esto, que seguramente lo habrá. O sea, esto no es algo que me estoy inventando yo, de que digo, no, se puso un castillo de Lego en la cabeza negro y me fue a la alfombra. No, seguramente hay un razonamiento, hay una explicación, hay un porqué. Ve tú a saber si hasta inclusive hay un referente a las casas que se quemaron, porque hay un tema de luto y es una casa que está de negro. No sé, estoy yo ahorita en mi cabeza tratando de justificar el porqué de esta situación acá, pero díganme ustedes si a ustedes les parece que esto está bien. Yo creo que hay que esperar hasta el día de mañana a que este niño hable con la prensa para que explique por qué llevaba ese
esa casa negra, ese castillo negro en su cabeza. María González, un Haunted Mansion en la cabeza. Un Haunted Mansion en la cabeza, sí, puede ser. Ojo, les voy a decir algo, el color negro estuvo muy, muy presente en la alfombra. Por ejemplo, Olivia Rodrigo. Y Naisha, perdón que te interrumpa, Naisha Marínez dice que quizás es un homenaje a las casas que se quemaron en Los Ángeles. Tú no me estás escuchando, ¿verdad, Laurita? Yo creo que Laura no me está escuchando porque me está diciendo lo que yo acabo de decir. Que yo racionalicé y pensé, a lo mejor como es una casa de negros, es un homenaje a las casas que se quemaron en Los Ángeles. Y Laura me está repitiendo esto. Miren, Olivia Rodrigo, esta niña es preciosa. Y aquí yo digo, a su edad, un vestido así con unos cutouts es perfecto, es divina. O sea, es un look que y un escote que para su edad Versace y su cuerpo es divino. Y este es un traje que es vintage de Versace. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta el look? A mí lo único que me estoy dando cuenta ahorita en este momento es que la proporción de las caderas no le favorece. Porque ven que la cuadricula, a pesar de que el corte del vestido está hacia adentro, siento que no le hace gran figura. Pero a su edad se puede. Miren, otra que vino de negro fue Chrissy Teigen, la modelo esposa de John Legend, con este traje de Christian Siriano. A mí el traje me parece, bueno, no me parece bonito, para no hacer un comentario negativo. No me parece bonito, no me parece un traje elegante, sofisticado, sobrio, no. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la construcción y la confección de un vestido para que no raye en la vulgaridad. Y creo que este vestido, por muy bien hecho que esté, en mi opinión, también luce vulgar. No sé qué opinan ustedes. Déjenme en sus comentarios cuál es su opinión acerca de este vestido de Christian Siriano. Ellos dos como pareja me encantan, por cierto. Ellos dos como pareja me encantan. Déjame buscarlos. Creo que tengo una foto de ellos juntos por algún lado. Ah, sí, míralos, aquí están. Y luego ese vestido se arruga en áreas que generan unos volúmenes un poco extraños. ¿No lo ven ustedes ahí en el área por debajo de las caderas, acá al lado de su mano? ¿Ven el volumen que eso genera ahí en el vestido? Y ella es una mujer que tiene una figura extraordinaria y es modelo y es guapísima, pero a mí no me gusta. ¿Qué opinan ustedes de este vestido? Por favor, déjenme aquí en los comentarios. A ver, un segundo, que aquí la productora me está mandando algo. A ver. Ah, mira, Luis. Su PR. Su PR que nos está viendo en vivo nos acaba de enviar el look de Luis Fonsi con Águeda López, que lo tengo aquí en mi teléfono. Ya se los voy a mostrar. Déjame un segundo porque tengo que bajar esta foto primero a mi teléfono, pasármela a mi iPad. Es toda una producción, no voy a pensar que esto es así como así. Luis Fonsi de Givenchy. Ya voy. Y Águeda con un vestido Luis Fonsi, de la española Juana Martí. Estaba de Givenchy y Águeda con un vestido de una diseñadora española. Ya se los voy a mostrar. Déjenme que estas cosas suceden en vivo. Eso es lo que me encanta de este momento. Además, ¿sabes lo que más me gusta de esto? Que yo antes en la televisión me daban escasamente 6 minutos para hacer la crítica de la alfombra roja. Aquí puedo estar hablando 1 hora a todo mi real saber y entender, y lo disfruto como nunca lo puedo. Ajá, mira, den puntajes con corazones. ¿Ven los corazoncitos que están aquí abajo, a mano izquierda, a mano derecha? Denle ahí corazoncitos, porque si ustedes me dejan saber que a ustedes les gusta este contenido que estoy haciendo para ustedes, se los voy a hacer con más frecuencia. Miren que además vienen los Oscars por ahí, y esto seguramente lo vamos a hacer en los Oscars. Ok, un segundo entonces. Les voy a dejar algo de tarea mientras bajo esto. Dame un segundo. Quiero que ustedes me digan qué opinan de Lady Gaga. Mientras yo bajo las fotos de Luis Fonsi con Águeda, les voy a dejar aquí la foto de Lady Gaga. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan de este look de Lady Gaga. De Vivienne Westwood. Bueno, que es un homenaje póstumo porque la diseñadora Vivienne Westwood lamentablemente falleció el año pasado. Y ahora una gran diseñadora británica, es una mujer de verdad. ¿Ustedes se acuerdan? Los que vieron Sex and the City se recordarán que el vestido de Carrie, cuando se casa, se lo regala en la serie Vivienne Westwood. Dame un segundo. Espérate, ¿qué me estoy mandando? No estaba... No, cáncer, esto no es. La gente... Ajá, ¿qué dice la gente? No, las reporteras que estaban en la alfombra opinaron de Lady Gaga. Que las reporteras que estaban en la alfombra opinaron de Lady Gaga. Que
no estaba muy de acuerdo con que siempre estaba, como que estaba cansada de verla siempre luciendo casi igual. Ok, la pregunta es, y se las voy a hacer yo a Gótica, ustedes, que Lady Gaga se veía gótica, dicen aquí mi productor, y que las reporteras que estaban en la alfombra estaban comentando que estaban cansadas de ver a Lady Gaga vestida así. ¿Qué es lo que sucede con Lady Gaga? Lady Gaga es una mujer que, si bien es cierto, ha hecho historia con sus diseños a la hora de... Bueno, ¿a quién se le olvida el momento en que Lady Gaga llegó a la alfombra de los Grammys hace unos años atrás metida dentro de un huevo? Y la trajeron cargada como un huevo, se abrió y salió Lady Gaga. Y bueno, y en efecto ha venido con vestidos de carne, en fin, lo cierto. Entonces, superar esos momentos es muy complicado. Y aparte de eso, aquí hay un tema generacional, porque hoy por hoy, en su momento Lady Gaga era la número 1, pero hoy por hoy Taylor Swift es la número 1. Y tienes a Sabrina Carpenter que le está pisando los pies a Taylor Swift. Entonces, buscar protagonismo en la alfombra es importante. Por eso mi comentario que viene más adelante acerca de Shakira, porque Shakira tiene hoy se va a presentar en los Grammys y aparte de eso tiene una gira de conciertos. Entonces, ahí yo les voy a decir cuál fue mi opinión al respecto. Bueno, ¿qué opinan del vestido? Les voy a decir mi opinión. De Lady Gaga, mi opinión, yo, Ronald Figueroa, siento que la envejece terriblemente, no hay ningún problema con verse mayor, pero es un look muy severo, y al ser un look tan severo, siento yo que le agrega un montón de años que no tiene, ¿saben? Y que eso no es ningún problema, porque, o sea... Ima Agosto dice que le fascina tu cabello. Que le fascina mi cabello. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ima. Lady Gaga no sabe vestir, dice Claudiner Vargas. Y Carmen Logo dice, no me gusta ese vestido de la Gaga. Y Teresa dice aquí, si hubiera, muy ella, Lady Gaga. ¿Te parece a Cher de antes? Bueno. También, si no se viste así, no es Lady Gaga. Estemos también nosotros con un poco de coherencia. Porque si viene Lady Gaga, aunque fíjate lo que a mí me molesta de esto. Cuando Lady Gaga estuvo nominada para los Oscars, ¿se acuerdan? Con la película, junto a Bradley Cooper. ¿Cómo es que se llamaba la película? ¿Cómo? Sí. ¿Quién se recuerda de cómo se llamaba la película de Lady Gaga con Bradley Cooper, que estuvo ya nominada al Oscar? Bueno, póngamelo aquí en los comentarios rápidamente, porque mi productor y yo estamos con el Alzheimer a todo lo que da. No nos Nace una estrella, exacto. A Star is Born, correcto. Ella iba a esas alfombras previas, que si Golden Globe, que si, ¿cómo se llama? El Actors Guild Award, el Directors Guild Award, a todas, pero de un impecable, pero una cosa que era el sinónimo de la perfección del estilismo. No iba como cantante, iba como actriz. Dice mi productora que en ese momento ella iba como cantante y no como actriz. No como es como mi productora, que ella nació en Puerto Rico, pero se crió en Venezuela. Exacto. Entonces ella, cuando está con un grupo de venezolanos, ella es venezolana, pero si está con un grupo de puertorriqueños, es puertorriqueño. Entonces tiene esa ambivalencia. Entonces Lady Gaga aparentemente hace lo mismo. Si está con sus colegas de la música, se disfraza. Pero si está en la alfombra de los Oscars como actriz, va como una persona seria que se toma el estilismo muy, muy en serio. Bueno, les voy a mostrar a Luis Fonsi, porque ya me bajó la foto. Venga. Ok. Luis Fonsi vestido de Givenchy. Aquí lo tienen. ¿Qué opinan de Luis Fonsi? Miren, aquí se los muestro en primicia porque no lo habíamos visto. Yo creo que más nadie había visto esta foto. Aquí está Luis con un traje de Givenchy. Lo único que le diría a mi amigo Luis es que con ese traje yo me hubiera cerrado la camisa y me hubiera puesto una corbata. No sé qué opinan ustedes. No sé qué opinan ustedes, porque es un traje muy divertido que tiene ese punto gracioso con todos los botones o lunares. No sé, no aprecio bien en la foto muy pequeña, pero me hubiera gustado que se cerrara el cuello y se pusiera una corbata negra. Se hubiera visto maravilloso, porque creo que le da demasiada informalidad. Yo sé que son músicos, pero bueno, no. Ok, vamos a ver aquí. Ay, wow. Águeda. Águeda está estupenda. Dile, por favor, Mayna, si nos estás viendo y tienes una foto sola de Águeda. ¿A quién? Rondine. Rondine, my love, perdón. Si me estás viendo en vivo, mándanos una foto de Águeda, porque Águeda está estupendísima. Wow, miren qué bella. Vengan acá.
presten atención, miren este momento. Qué linda pareja, yo los adoro a ellos. Miren qué bella se ve Águeda vestida. ¿Cómo es que se llama la señora? Ella estuvo aquí en Miami haciendo un desfile, Juana. Sí, ya me la voy a decir el nombre, porque a mí me invitaron a ese desfile, pero yo no podía apostar con él. Juana Martín. Juana Martín. Miren qué lindo el detalle de el vestido que tiene como ese elemento see-through con esos apliques de hojas en dorado y además Águeda está maquillada preciosa y se ven guapísimos los dos. Yo los quiero tanto a ellos, de verdad que ellos son de mis consentidos. Mira, están divinos. Bueno, aquí hay video, ya creo que lo bajé también. Aquí hay video, espérense, se los voy a mostrar. Lindo el color. Miren, ya va. Miren qué lindo. Déjenme ver cómo le doy play. A ver cómo le doy play, perdón. Que si me distraigo, play acá. Miren qué bello. Miren qué bello. Que odio que no, con esto no sé cómo hacerlo. Miren qué bello. Pero bueno, miren qué lindo el traje. Miren qué lindo el traje. Para que lo vean en detalle en su totalidad. Se ven divinos. A mí me encanta el traje de Águeda. Se ven guapísimos. Y Rondiné, gracias por enviarnos esto, porque de verdad, estas son las cosas lindas que me pasan a mí con los publicistas de mis amigos artistas. Rondiné, tan bella. Rondiné es venezolana y para que ustedes lo sepan, para que se sientan orgullosas, es publicista de Ricky Martin de toda la vida, es publicista de Laura Pausini de toda la vida, es publicista de Luis Fonsi de toda la vida y es una mujer, bueno, súper seria, fue la que le hizo la publicidad también a Camilo cuando estaba comenzando, asumo que todavía sigue con él, pero bueno, en fin, vamos ahora con... ¿será que hablamos? Bueno, hablemos de Kali Uchis. Kali Uchis, para los que no lo sepan, ella es una cantante que hizo un dueto con Karol G. Y se vistió de estampado animal. Con ese corte de cabello tipo Jessica Rabbit. No es el escote tan exagerado, no es mi tipo de escote. Pero siento que el estampado animal a ella, por su personalidad y por lo que canta, le va bien. Sí. Le va bien. O sea, yo creo que acertó. Me hubiera gustado que el escote no hubiera sido tan exagerado. Pero fuera de eso, la encuentro bien. Me parece que el estampado animal es un look riesgoso, pero, ¿sabes? Aquí está diciendo, Roner, te ves muy lindo después que te hiciste un trabajito en tu cara. No me hice ningún trabajito en la cara. ¿Saben lo que me hice? Me hice fotona. Láser fotona, que mi productora, que cumpleaños mañana, me dice que se lo quiere hacer, se lo va a tener que regalar de cumpleaños. Es un láser que te haces aquí, te tienes que hacer 4. Una vez al mes, uno cada, no puedes tomar sol, y esto te regenera el colágeno natural de tus ojos acá. ¿Que duele? Claro que duele. La belleza duele. El que te diga lo contrario es mentira. Bueno, vamos con J Balvin, a ver si me la encuentro por aquí en las fotos, ya va un segundo. Y Valentina Ferrer. Ya les voy a decir que luego voy a hablar de Taylor Swift y voy a hablar también de Shakira. No se me impacienten. Pero antes de hablar de J Balvin, ¿qué opinan ustedes de Heidi Klum? ¿Qué opinan ustedes de Heidi Klum? ¿Les gustó este look de Heidi Klum? No. Yo siento que las mangas arruinan el look total. No sé si usted, porque vuelvo a lo mismo. Para mí, yo soy un tipo que me fijo mucho en el tema de las proporciones y los volúmenes. Pero fíjense, por ejemplo, si yo le tapo las mangas a ella, a ver si lo puedo hacer. Sí, hay que editar ese trazo. Si yo le tapo las mangas a ella, mis dedos, es que como, aquí hay que tener mucho cuidado porque siento que voy al revés. Ahí. Si yo le tapo las mangas a ella, díganme ustedes no que se ve mucho mejor con el vestido sin las mangas estas. Yo creo que es un tema de editar, ¿sabes? A veces los estilistas, por querer dar un toque de savoir-faire, de elevar el look, de inventar, le cuelgan algo al artista que en vez de favorecerles, les desfavorece. O sea, fíjense visualmente, yo soy una persona muy visual. Entonces yo sé cuando unas proporciones a mí me molestan. Fíjense, se los voy a hacer de nuevo. Y ustedes me dirán si no tengo razón.
miren el traje sin las mangas, miren qué bonito le queda, Sí, otra cosa. ¿verdad? Mira cómo le acentúa la cintura, se le marca divina su cadera como un reloj de arena, cae con la apertura, ¿sabes? Un poquito con el tren del vestido, todo. Pero ya cuando tú haces así, se desproporciona. Mira, es que parece que hasta tuviera abdomen, ¿o no? Son cosas que... Lástima, porque está bonito. ¿De acuerdo contigo? Ay, gracias a las que están de acuerdo conmigo. A ver, ¿dónde está? Déjame buscar si encuentro a J Balvin. Bueno. Yarista Trujillo dice que no cree que las mangas dañaron el vestido. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta las mangas, a mí no me gustan. Por ejemplo, esto va a ser, yo sé que esto va a ser también un poco debatible. A mí sí me gustó. Y ustedes me dirán sí o no. Alicia Keys se puso posiblemente una pieza de joyería, la más exagerada de la noche, que es esos aretes, que en realidad no son unos aretes, es un cintillo, una diadema. Después y termina de hablar de Heidi. Ya yo terminé de hablar de Heidi. Sí, ustedes ven que la productora no me escucha. Entonces ella me dice a mí que no hable más de Alicia aquí, que hable de Heidi Klum. Pues ya yo hablé de Heidi Klum. Ya dije de Heidi Klum, pero ¿qué más quieres que diga? A la gente le encanta que nuestra pelea. Bueno, miren. Esto es una diadema, eso no son unos aretes, porque si se pone esos aretes se le caen las orejas en la alfombra. Pero a mí, ahí voy yo. Si tú vas a hacer algo exagerado para llamar la atención, entonces llévalo al extremo. Entonces, fíjense, cuando ustedes han visto una persona que tenga puesta una pieza así, que dé la ilusión de que esos son unos aretes que te llegan prácticamente hasta el busto. Son enormes, pero a mí sí me gusta, ¿saben por qué? Porque siento que le enmarca el rostro perfectamente bien y entonces eso dorado con brillante le genera una luz enorme en su rostro y se ve súper, a mí sí me gustó. Y además el corsé, el trabajo del corsé es bellísimo. Sí. Es bellísimo, bellísimo. Entonces, la coherencia que hay entre la pieza de los aretes con el corsé, inclusive siendo tan enorme, siento que no se pelean, sino que más bien se complementan. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero a mí el look de Alicia Keys sí me gustó, me pareció diferente y además es un look muy pulido, sí. ¿Saben? Ok, déjenme ver si encuentro acá. Alicia Esteves dice que para un carnaval excelente, que Alicia no lució bien. Ay, que están diciendo que Alicia parecía que iba para un carnaval. Ay, no, ustedes son unas cosas serias, de verdad. Ah, que dice aquí, Alicia Esteves, para un carnaval excelente, Alicia no lució bien. A mí no me gustó para nada, no me gustaron. De todo, chica, bueno, pero es que no, tampoco que tiene mucho de todo, tiene mucho arete. No sé, a mí en lo particular sí me gustó. Bueno, antes de hablar de J Balvin y de Valentina Ferrer, vamos a hablar de Miley Cyrus, que está vestida de Saint Laurent. Me encantó. Voilà. A mí me fascinó este look. ¿Por qué? Porque es muy rock and roll. Es muy rock and roll. El cabello de ella me encanta como lo lleva porque tiene como que la pollina, luego una capa, luego otra capa larga. También, es otro look diferente. Y el vestido no tiene nada extraordinario más que la confección de ese halter top, que miren qué bonito los pliegues que genera en el área del busto y luego con el abdomen, con ese cutout abierto y luego es de cuero, evidentemente, pero me parece que se ve súper, súper rock and roll. Recuérdense que Miley Cyrus tuvo en realidad fue una labor titánica de despojarse de esa imagen de estrella infantil. Ustedes no me dejarán mentir que en este país, cuando una estrella infantil alcanza el máximo éxito, generalmente no trasciende luego en su vida adulta al estrellato. Y ese síntoma del niño estrella, muy pocos lo han superado. Entre ellas Drew Barrymore, que hizo la película de E.T., como ustedes se recordarán. Miley Cyrus, ¿cómo se llamaba la serie que hacía Miley Cyrus creando? Hannah Montana. Ese Hannah Montana para ella fue una bendición, pero a la vez también dice ella que fue una maldición porque la gente la quería siempre seguir asociando por el resto de su vida como Hannah Montana. Y ella logró convertirse en un ícono pop, sí, creando una nueva imagen rock and rollera de su look, que creo que pulido, lo ha hecho, ¿no? Sí, pero es un look pulido, se ve súper slick.
O sea, se ve súper sofisticada dentro de su imagen de rock and roll. O sea, esto es hacer rock and roll chic. Si semejante cosa existe, sí, es rock and roll chic. Definición. Exacto. Bueno, vamos ahora entonces a buscarles con calma. ¿Ya te hablaste de J Balvin? No, es porque no hablaban, no, yo no hablaba ni de Valentina ni de J Balvin. Vamos a hablar, ya los encontré. Aquí están. J Balvin tenía puesto una capa. Búscame una foto de J Balvin con la capa. Ah, no, aquí está. Porque le voy a mostrar. Una observación que me gustaría saber tu opinión. Ya, una observación. No. Este año nadie tuvo un look que se va a recordar en 5. Esta alfombra estaba un poco aburrida. Dicen aquí que la alfombra estuvo aburrida y que no hubo looks que... Memorables, pues. Memorables. Bueno, perdón. Yo creo que el look de la esposa de Kanye West es memorable para el resto de la vida porque estaba desnuda. Que por cierto dicen la prensa que los votaron porque no tenían invitación. Ah, dice la prensa que los votaron porque no tenían invitación. Entonces, ¿para qué fueron? O sea, si no te invitan, no les hago una pregunta. Si te invitan si tú sabes que hay un evento público y tú no tienes invitación, y tú eres una figura pública, tú te presentas en la alfombra. Yo creo que eso está un poquito fuera de lugar. Bueno, como les estaba diciendo, aquí está J Balvin. J Balvin se puso esta capa de Kim Jones. Bueno, mi productora dice que J Balvin siempre se viste de The Matrix. Eso lo dice ella. Yo soy de la opinión que J Balvin ha encontrado su look y siempre es reiterativo con la imagen que usa. A mí sí me gusta. Este traje por detrás, qué lástima que no se puede ver acá. Esta es la última colección de Kim Jones para Dior. La acaba de presentar en París hace una semana. Él estuvo en París en el desfile de Willy Chavarría, que es un diseñador mexicoamericano maravilloso. Y J Balvin no solamente que desfiló, también estuvo desfilando ahí Ozuna y Becky G. Y Willy es un talentazo extraordinario. Entonces, J Balvin también cantó mientras hacían el desfile. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que se ve que esta chaqueta es de la recién colección que acaba de sacar Dior, que aún ni siquiera está a la venta, que acaba de salir. ¿Y qué es eso? Mi teléfono habla solo. Acaba de salir Beyoncé, te voy a mandar la foto para que acaba de salir Beyoncé. Ya, espérense ahí que van a ver la foto de Beyoncé. Bueno, entonces, él salió con esta capa, que es una capa que tiene una proporción enorme. Te puede gustar o no el look oversize. Yo no puedo criticar mucho porque a mí sí me gusta el look oversize. Me parece que es un look muy cómodo y muy favorecedor en el sentido de que si tienes mal cuerpo te disfraza completamente la figura y además estás comodísimo. Pero esto tenía por detrás un lazo que no tengo foto de ella. Pero luego, muy inteligentemente, J Balvin se quitó el abrigo y dejó el traje al descubierto, que es un traje de Dior, evidentemente, porque no te vas a poner solamente el coat, o sea, la marca te hace el look total. Y aquí está con su mujer, con Valentina Ferrer, la modelo argentina. Miren qué lindo se ve J Balvin con el traje, porque es que el entallado del traje es maravilloso y la confección y la sastrería es impecable. Y Valentina me encantó cómo se dejó ese robacorazón con el cabello recogido en ese chiñón o en ese moño alto y con un vestido negro que tenía esas mangas blancas. Ya les voy a mostrar el vestido de Valentina solo para que lo vean. Ven lo que yo digo. Miren, por ejemplo, y yo sé que las comparaciones son desagradables, pero si Luis Fonsi se hubiera cerrado la camisa y se pone un corbatín, como se lo puso, ojo, me estoy dando cuenta que que son los acercamientos. Este broche es de Tiffany. Este es un broche de Tiffany que es maravilloso. Un broche de diamantes que es espectacular. Asumo que espero que el broche se lo haya comprado. Y si no te lo has comprado, José, J Balvin, cómpratelo, porque esa joya es maravillosa. Porque ustedes saben que muchas veces, pues las joyerías finas, desde luego, la alta joyería, le presta a los cantantes y a las artistas y a los artistas prendas importantes para que las desfilen en las alfombras, para que tenga exposición mediática. Pero yo esta pieza la vi en persona aquí en Miami, en el Design District, en la boutique de Tiffany, y es una maravilla de joya. Después en mis historias se las voy a buscar porque creo que tengo un video en donde la estoy yo tocando y se las voy a mostrar para que vean. Pero bueno, ella está vestida de blanco y negro, hermosa,
también muy sencilla. Déjame buscar la foto de ella sola, que creo que la tengo también. Ya salió Miren, el nombre del diseñador del traje de Shakira. Ya salió el nombre del diseñador del traje de Shakira. Ya les vamos a decir, hablar de eso. Pero miren qué lindo el look de Valentina Ferrer. Y fíjense la diferencia entre el volumen de las mangas de Valentina con el volumen de las mangas de Heidi Klum. Estas son unas mangas mucho más recatadas, no tienen un volumen extraordinario, hacen y le dan un detalle muy contemporáneo al vestido, que por demás es una columna muy hermosa, en negro, muy bien construido, y me parece que ella se ve preciosa. No sé qué opinan ustedes de su look, si están de acuerdo conmigo. Mira, aquí dice Sally, el único vestido con mangas que me gustó. Así que... El de Valentina. El de Valentina, sí, el de Valentina, es que se veía bellísima. Se veía bellísima. La capa se ve súper bien y ella también. Sí, ahora, bueno, es que yo sé que las comparaciones son desagradables, pero es lo que les digo. Miren el volumen de las mangas de Heidi Klum versus el volumen de las mangas de Valentina Ferrer. Y ahí te das cuenta y por qué es tan importante la proporción a la hora de diseñar. Y ustedes no me dejarán mentir que el tamaño y el ancho de la manga tuvo que ver si el look total se veía bien o mal. Bueno, vamos ahora con Billie Eilish. Billie Eilish es posiblemente una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. Una de las compositoras, pero se viste. Oh, está vestida de Prada, si no me equivoco. Prada, pero no sé. O sea, no, por una alfombra no. Ella siempre ha dicho, y es verdad, y eso hay que respetárselo, que a ella no le gusta estar mostrando su cuerpo ni mostrando su figura, y cada vez que va a una alfombra va con unos vestidos con unos volúmenes enormes y astronómicos para que precisamente pues, no se vea la figura de su cuerpo. Y este es un look muy andrógeno, es cierto, porque es un look casi masculino, pero bueno, así es como ella se siente cómoda. Y cuando tú tienes un talento como el de Billie Eilish, creo que te puedes dar el lujo de no preocuparte en la parte del estilismo de tanta manera, porque tu voz y tu talento a la hora de escribir, pues, o sea, hace que todo lo demás no importe. Okay. Alicia Esteves dice que ve demasiado negro en esta alfombra. ¿Es color de tendencia? Es lo que les estaba diciendo a ustedes, que están comentando que ven mucho vestido negro. El negro fue muy protagónico en esta alfombra. El negro es un color muy favorecedor. También creo que a lo mejor, como estábamos hablando un poco antes, que por un tema de llevarse a cabo este evento en Los Ángeles, a lo mejor la gente escogió el color negro, los estilistas le dijeron a sus clientes que fueran de negro para llevar quizás como un mensaje tipo lúgubre, luto, tristeza, muted, o sea, bajarle 2 rayitas, porque es un momento muy sensible el que está atravesando la ciudad de Los Ángeles y están en tremendo festejo el día de hoy, porque es que cancelar ese show era prácticamente imposible. O sea, ustedes no se imaginan la logística que es poner ese show al aire. Y creo que también, al fin y al cabo, a los residentes de Los Ángeles les caerá bien un rato ponerse a ver a los cantantes haciendo su show, su espectáculo, ver la alfombra, distraerse, salirse de la rutina. Mira, Cintia Erivo, porque quiero decir bien esta mujer tiene una voz extraordinaria. Ella está en la película, ¿cómo que se llama la película? Con Ariana Grande. Con Ariana Grande. Wicked. Pero fíjense que me gustó este look para ella, porque es muy moderno, es muy futurista, el escote es muy recatado, luego tiene el top en plateado con el azul y las uñas, todo en combinación. O sea, a mí para ella me gustó este look, porque además ella tiene una personalidad muy avasallante y creo que este vestido match her personality. No, yo no la tengo. Laura, mi productora, está buscando
a los artistas, ahí se me van llegando. Bueno, hablemos de... ¿Dónde está? Acá. Taylor Swift. Que les había dicho a ustedes que se los iba a dejar. Al final, la última será Shakira. Taylor llegó vestida así. Fue de las pocas cantantes que llegó vestida de corto. Observación número 1. Ese vestido le queda, pero como anillo al dedo. Sí. Observación número 2. Tiene un momento muy sugerente en el escote de la pierna, en donde hay como una cadenita de rubíes que le cae sobre la pierna, que uno en un momento no sabe lo que es y cuando lo detalla es un punto muy sexy. Los zapatos eran unas sandalias, pero unos estiletos con puntiagudos, una aguja maravillosa que le hacía realzar sus piernas, que es su mejor atributo, y ella lo sabe. Pero, aquí va el pero, y por favor a todos los Swifties que estén conectados ahorita, no me empiecen luego a estar haciéndome cyberbullying por lo que voy a decir. A mí, Rodner Figueroa, el peinado de Taylor Swift no me gustó. Se los acerco acá. Esa pollina tan exagerada, con ese cabello, con esas ondas, no me gusta. Yo le hubiera puesto a ella, le hubiera recogido todo el cabello y le hubiera puesto un high ponytail de atrás que le cayera así, súper sexy, que creo que hubiera ido fantástico con este vestido. Porque siento que el vestido es muy moderno, el corsé está perfectamente entallado con esa especie de look grecorromano que tiene, con el drapeado, que me parece que además es una figura extraordinaria, pero luego el cabello siento que es como de señora. ¿Me explico? Sí, sí. Siento que el cuello de aquí para arriba era para ir como con un traje de gala largo, y luego el vestido de aquí para abajo era para llevar algo muy slick, muy sexy, pero con fuerza. Tenía una T, ¿viste? En lo que le engancha ahí. A ver. Tiene una T. A ver, vamos a acercar. Dice Laura que hay una T. ¿Dónde? Aquí. En el muslo. Ah, en el muslo. A ver. Ajá, estoy haciendo un acercamiento extremo. Es una T, yo pensaba que era un crucifijo casi. Es aquí una T, lo estoy leyendo. Lo estoy viendo. Hay una T, sí, hay una T, ¿verdad? Y dicen que todo su look rojo es un homenaje al equipo de su novio de fútbol. Miren qué interesante. Resulta ser que dicen... ¿Cómo se llama el equipo del marido de Kelsey? Kelsey, que se llama él, ¿no? Sí, los Chiefs. Los Kansas City Chiefs. A ver, los que sean aquí Swifties. Aquí dice Chief Red. Ah, Chief Red. Bueno, resulta ser que dicen que ella se vistió de rojo para rendirle un homenaje al equipo de fútbol americano de su novio, que el color es rojo. Y aquí están ustedes. Travis Kelce. Y esa T puede ser de Taylor, puede ser de Travis. Y esa T puede ser de Travis, puede ser de Taylor, o puede ser de todos juntos. To Taylor con mi. ¿Cómo es? To Travis con mi Taylor. Ahora, ojo, se ve divina. Pero me hubiera gustado más larga. Pero dice mi productora, y ustedes contéstenme, ¿a ustedes les hubiera gustado que Taylor Swift hubiera ido vestida de traje largo? Mi productora Laura del Campillo, que está ya por cumplir casi 60 años, dice que le hubiera gustado que fuera de largo. Yo, que soy un poco más joven que ella, me gusta que vaya de corto, porque creo que de corto, gala. Pero no es una gala, es la alfombra roja de los Grammys. En la alfombra de los Grammys yo siempre les he dicho a ustedes que no hay reglas que apliquen. Esto no es los Golden Globes, esto no es los Oscars, que es una gala. Esto es la fiesta máxima de la música. Que parece una colegiala. Mira, aquí dicen a la gente que parece una colegiala. Déjame ponerme los lentes para leer. Y dice aquí Olga Ramírez que le gusta de corto. Y entonces, sí, de Kansas, mi equipo, estoy esperando el Super Bowl, dice Aracelis Morales. De acuerdo contigo respecto a Taylor, dice Denise de Jesús. Sí, Rodner, perfecto el look para ella que está explicando. Sí, dice aquí Yanisca Trujillo. Sí, él se llama Travis Kelce. Ok, bueno. Lo cierto es que esta niña, es verdad que ella en muy pocas ocasiones ha desacertado en una alfombra. Ella desacertaba más cuando era más niñita y se ponía unas cosas, aquí se los digo honestamente, que eran un poco infantiloides.
Pero ahora que ya está hecha una mujer hecha y derecha, y desde hace un tiempo por acá se está vistiendo en la alfombra, pero consecuentemente de una manera muy, muy bien. Ok, vamos a buscarle. Te mandé de Shakira y te mandé Beyoncé. Ajá, Beyoncé, ya viene Beyoncé y vamos con Shakira. Déjame un segundo. Déjame. Mon Laferte, déjame ver un segundo. Ok, les voy a ir mostrando acá un segundo mientras bajo estas imágenes. Quiero que ustedes me den sus opiniones al respecto. Mira Beyoncé. Espérense. Ya, mira Beyoncé. Les voy a hacer un pequeño adelanto de Beyoncé, ya lo comentamos. Todavía no llega, no ha salido el diseñador, pero lo estoy buscando. Que todavía no han salido quién es el diseñador de Beyoncé. Chica, no, pero hay una foto mucho mejor de Mon Laferte que esta. Sí, ya la estoy buscando. No, búscala, porque es que, bueno, voy a bajar esta de momento, porque es que no se ve el traje completo. O sea, no le hacemos justicia a Mon Laferte si mostramos esta foto. O no, porque ni siquiera se ve el traje completo. Déjenme ir buscándoles un segundo. Bueno, ya va. No se desesperen, tengan paciencia que esto es en vivo y estas cosas pasan en vivo. Si estuviéramos en televisión me estuvieran pegando gritos por aquí. ¿Qué haces? Y yo, buscando la foto que les quiero mostrar de inmediato a la gente. Okay. Mientras yo busco esto, pongan a mí en los comentarios cuál es el look que más les ha gustado a ustedes hasta el momento. Y así Laura los va leyendo mientras yo busco esto. Ok, déjame bajar esta y esta. Aquí a mi iPad. Un segundo. ¿Ves? Qué maravilla, chicos. Esto es televisión en vivo. Ya vamos con Shakira, pero antes, aquí está. Aquí está Beyoncé. Esperen un segundo, se los voy a mostrar aquí para que la vean bien. Aquí está Beyoncé. Aquí tienen el look de Beyoncé. ¿Qué les parece el look de Beyoncé? Me gusta el color, me gustan los guantes. No sé si ese bordado me gusta, si les soy sincero, pero tengo que darle a ella sentido para que ustedes entiendan de por qué la coherencia que yo encuentro acá. Ustedes saben que el último disco de Beyoncé era de música country, motivo por el cual se está ganando ese Grammy que tiene en las manos. Y ese bordado que ustedes ven ahí es un bordado muy típico del estilo western, del estilo cowboy. Entonces ella le está rindiendo un tributo al estilo western, cowboy del oeste, con ese bordado. Y me gustaría ver una foto del look en su totalidad. Ajá, aquí se ve mejor. Ya va un segundo, se los voy a mostrar acá. Y ustedes me dirán. Y ustedes me dirán, miren. Ahí se ve. Ustedes saben que esos bordados, uno los ve típicos en camisas, en chamarras, en ropa de estilo western. Entonces, entiendo que ella le está rindiendo un tributo al estilo de la música de su último disco. Eso es lo que dice el artículo. Pero a mí, en lo particular, no me termina de gustar. Entiendo por lo que lo hizo. Fíjense que lo vi, fíjense que lo vi y me la llevé de una. O sea, a mí esas cosas, yo soy un tipo muy visual y tengo una capacidad enorme de relacionar y justificar en la moda cuáles son el discurso que hay entre el traje, el artista, lo que hace, lo que quiere, el mensaje que quiere llevar. Y de inmediato me la volé. Porque yo acabo de ver esta foto en vivo con ustedes. Esto no había salido. O sea, mientras nosotros estábamos, la premiación estaban dando, la premiación estaban dando en vivo y yo estoy aquí recibiendo esto en el momento. Me gusta la idea, más no me gusta cómo la ejecutaron. A eso es lo que quiero decir. Me gusta la idea de cómo quiso rendirle un tributo, pero no me gusta cómo está ejecutado. Punto. ¿Qué opinan ustedes? ¿A ustedes les gustó o no? Dice que los guantes están de más. Yo opino lo mismo. Dice aquí que los guantes están de más. Dice aquí, ¿quién dice? Dice Ibelis Rangel. Ibelis Rangel dice que los guantes están de más. Ustedes me dirán qué opinan, si ustedes consideran yo también pienso lo mismo. Laura opina lo mismo. Bueno, chicas, fíjate que sí, a lo mejor sin los guantes. Vamos a ver. Porque es mucho rococó. Vamos a ver. Quizás sin los guantes. Chicas, aquí se me parece a Karol G. ¿A usted no se les parece a Karol G así de repente? Ajá. Cierren los ojos. Abran los ojos. Si les hago así, esa es Karol G.
No puedes darte cuenta si es Karol G o es Beyoncé. Miren, en Caminando serio. rápido será. Ay, Laura, pero ¿cómo dices eso así? Bueno, el look sí, puede ser. Claro, Puede el ser, look puede ser. sí. Laura me dice, caminando rápido será. No, se parecen. Si yo te pongo la foto así de lejos, yo te digo, ¿quién es? Pero mira, ¿Es Sandra, Beyoncé o es Karol G? Tú no Sandra sabes quién es. Maldonado dice que los guantes le dieron un toque diferente. También es verdad. A mí los guantes, si les soy sincero, no me disgustan, pero estoy completamente de acuerdo con el hecho de que sin el guante, sí es verdad que se ve mejor porque es menos... Tú dices que se parece a Yailin, la mami. Ay, qué horror. Dice que se parece a Yailin, la más viral. Ustedes son terribles, de verdad. Que no se parece a Karol G. Que no se parece a Karol G. Beyoncé es más hermosa que Karol G, dice Atahuanqui Nun. No pienso repetir esos comentarios tóxicos que están escribiendo ustedes y que mi productora se los está disfrutando en su totalidad. Si ustedes quieren saber lo que la gente está diciendo, lean los comentarios, opinen y comenten. De esta boquita no va a salir nada. Olsen dice que los guantes es mucho bololo. Que los guantes eran mucho bololo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a buscar a Shakira. Pero ya salió. Mon Laferte primero, te mandé el largo. A ver, vamos a buscar la foto de Mon Laferte. Ella es una cantante argentina, si no me equivoco, ¿no? Sí. Chilena, perdón, my bad. No me llegó la foto, Laura, con el perdón. Sí, no me la mandaste, a mí no me la mandaste. Por WhatsApp. No me la mandaste. A ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Ah, sí. Había una foto mejor que esta. Pero sí, pero tiene el watermark. Bueno, ni me voy a molestar en bajarla. Este es el vestido de Mon Laferte. ¿Les gusta? Y dicen que ella le está haciendo un homenaje a la película de Marilyn Monroe, Los Caballeros la Prefieren. Que le está haciendo un homenaje a la película de Marilyn Monroe, Los Caballeros la Prefieren Rubias. Aquí se los voy a dejar y sean ustedes los que opinan de este homenaje de Mon Laferte a Marilyn Monroe. ¿Me parece un poco el look de Sabrina Carpenter, el primero que hablamos? El look del pelo y eso, de azul. Sabrina Carpenter. Mi productora dice... El look del hair. Mi productora dice que... El pelo rubio y eso. Mi productora dice que... Por eso es que yo digo que zapatero a su zapato. Mi productora dice que... Digo el look del cabello. Que Sabrina Carpenter y Mon Laferte se parecen. El look del cabello. Que se corto rubio. Corto rubio. Sí. Ok. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se parece o no se parece? ¿Ah? Estoy escribiendo aquí. Ustedes dirán, sean ustedes los jueces, yo no me voy a meter en eso. Hay cosas que yo en mi vida he superado y esta es una de ellas, hacer esas comparaciones. Vamos con Shakira. No ha aparecido todavía quién es el diseñador de Shakira. No hay más fotos de Shakira. ¿Quién es el diseñador de Shakira? Te mandé más fotos de Shakira. Pero tú crees que yo soy, pero Laura piensa que yo soy... pero te lo dije. O sea, ella quiere que yo hable, opine, muestre la foto, baje la foto. O sea, no, a ver, vamos a ver. Vamos. Te la había mandado, okay, ajá. ¿De quién era el diseñador? ¿De quién es el diseñador de Shakira? A ver. ¿Quién es el diseñador? Si usted sabe quién es el diseñador de Shakira, pónganlo en los comentarios. Etro. Es de Etro. Etro es una marca italiana, muy famosa por sus camisas, muy famoso por sus estampados. Segundo aquí. Ajá. Yo ahora les voy a mostrar el look de Shakira y ustedes serán los jueces de este look. De este look. Yo les voy a decir mi opinión honesta acerca de cuando yo vi el look de Shakira. Yo Shakira la amo y la adoro. Me parece que es una cantante que tiene, de verdad, o sea, un talento maravilloso. Sin embargo, considero que desacierta en su elección de vestuario. No sé quién es su estilista y le pido que me perdone porque sé que estoy hablando de su trabajo, pero también entiendo que Shakira seguramente tiene una decisión y toma decisiones acerca de su imagen. Yo a lo largo de mi historia, haciendo las críticas de la moda, hubo momentos en los que felicité a Shakira enormemente por su selección de vestuarios, por su look impecable que tenía, sobre todo en esa época estaba en la cúspide de la fama, pero hay ocasiones en las que no. Entonces, bueno, les voy a mostrar el look de Shakira. Aquí está el look de Shakira.
de la firma italiana Etro. Si no lo entienden aquí, es como una especie de bañador que tiene una falda de encaje con, ¿cómo se llama? Con pedrería, pareciera, ¿no? De cerca, déjame ponerme los lentes para verlo bien. ¿Ven? Y Libet ¿Ven? dice que ¿Ven? Es como un encaje con canutillo y lentejuelas, están viendo, pero es básicamente una especie de bañador tipo color naranja. Ya, denme un segundo acá para mostrarle otra imagen de Shakira en su totalidad. Aquí está. A mí hay cosas que me pasan a veces con... Este es el look total de Shakira. A ver, que no, a veces me pierdo aquí. No, ahí la están viendo bien. Es que no quiero que se mareen, perdón. Este es el look total de sí se Shakira. ve bien. Ese es el look total de Shakira. Las sandalias tampoco van. El calzado... O sea, ahí está la imagen de Shakira en un close-up desde la cintura para arriba. Yo tengo que ser honesto, porque si yo no hago esto de una manera sincera, número uno, pierdo la credibilidad con ustedes, número uno, y número dos, pienso que no le hago ningún servicio a nadie tratando de no emitir un juicio acerca de este look. Siento que es una oportunidad desperdiciada, ¿no? Porque es un momento brillante para ella, para decir, aquí estoy, I'm back, soy Shakira. Sí, además el pelo el estampado, primero que el estampado del vestido no me gusta, porque es un estampado demasiado grande. Número dos, el color del traje, ese como tipo naranja, con su cabello, pelean. No le luce bien. Luego, el encaje sube demasiado en el área de la cintura, que en vez de afinarle la cintura y buscar que tenga una proporción bonita, siento que más bien la cuadricula, cosa que me parece nefasta porque Shakira tiene una figura hermosa. Shakira tiene busto, cintura y cadera. Aquí no se la veo. Aquí no se la veo. Este corte tan alto de esto acá, le sube el talle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo hablaba de las proporciones. Al subirle el talle, le deja el torso de este tamaño. Y entonces la cuadricula, en mi opinión. Lo digo con muchísimo respeto. Pero no es la Shakira que a mí me gustaría ver. A lo mejor es lo que estoy tratando yo de decir. Y no se ve pulida. O sea, parece una columna. ¿Ven lo que les digo? Insisto, no sé quién es su estilista. Le ruego enormemente que me disculpe por estar emitiendo un criterio acerca de su trabajo, porque yo sé lo difícil que es trabajar con un famoso, que de repente tú le llevas algo que tú crees que le favorece o no, y de repente el famoso quiere ponerse algo porque sí, y ya punto, o simplemente el famoso no le interesa. Y más cuando estás en la estratosfera como Shakira. Que la hace más pequeña. Claro, es que la hace más pequeña, la encoge, ¿saben? Y fíjense bien que hasta pálida se ve Shakira. Es rarísimo, porque es que ese color naranja le baja 2 tonos a su tono de piel, que Shakira es una mujer más bien hasta morena, con una piel canela divina, ¿saben? Entonces, no le favorece no. Mucho. Hoy es su cumpleaños, por cierto. Hoy es su cumpleaños. Felicidades. Te ruego me disculpes por mis comentarios, que a lo mejor no serán de tu agrado. Asumo que a lo mejor no escucharás esto. Pero tú eres la representación más universal que tenemos de la música latina en mujeres como tú, Gloria Estefan, hoy por hoy Karol G,
que son mujeres que son mundialmente conocidas por su talento, por su música, cosa que te aplaudo, te respeto, te admiro, pero siento e insisto que ha sido una oportunidad desaprovechada o una oportunidad donde no le sacaste el mayor provecho a tu figura, a tu belleza, porque Shakira es bella, una mujer hermosa, hermosa, y es una lástima que no maximicen ese potencial enorme de que llegue Shakira a la alfombra y todo el mundo diga, wow, y la mandíbula se nos quede pegada al suelo de la alfombra roja. No, en este momento no sé qué opinan ustedes al respecto del look de Shakira, se los vuelvo a mostrar. Hay gente que dice que se ve muy, muy sencilla. Al contrario, pienso que ese vestido está muy busy, porque el estampado se pelea con el estampado del body. ¿Ven? Mira, Chiqui Rivera estuvo en los Grammy. No sé, Chiqui Rivera estuvo en los Grammy, pero estuvo en la alfombra. Sí. A ver, manda la foto. ¿Quieren ver a Chiqui Rivera? Díganme si quieren ver a Chiqui Rivera. Mira, dice aquí, Sally, creo que no me molestaría verla en un vestido corto como Taylor Swift por su tamaño. Creo que ese vestido no le hizo bien a su figura. Es un poco lo que yo digo. Dice aquí Iris González, parece un vestido de Halloween, debe ser por el color. Yanisca Trujillo, gracias por ser tan respetuoso con Shakira, pero Rodner, tienes toda la razón con tu punto de vista. Estoy de acuerdo contigo, Rodner, no le acertó Gloria Cherena. Sí, es que el punto de esto no es tratar de fastidiarle a Shakira comentando, no, yo estoy tratando de hacer una crítica constructiva para que de esto sea como un ejercicio donde a lo mejor alguien en su equipo diga, oye, a lo mejor este señor tiene razón y debemos para la próxima oportunidad crear una imagen más pulida de Shakira que represente la estatura de su estrella. ¿Me explico? Porque cuando hay una alfombra de estas, hay nombres que tú esperas que causen una sensación y una presencia en la alfombra. Entre ellas, Jennifer López, Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga. Son mujeres que tú asocias ya con una presencia y generar un momento. Esto es lo que estoy tratando de decir. Aquí no se generó un momento. Esto no genera un momento, en lo absoluto. ¿Es cierto? Que a lo mejor está cómoda. Porque es como estar en traje de baño con un pareo de encaje y lentejuelas. Pero no, o sea, Shakira siendo Shakira, que es wow, sí. ¿Sabes? No sé. Bueno, ¿quieren ver a Chiqui? No sé. Bueno, ¿quieren ver a Chiqui? ¿Ya la conseguiste? Sí. Mira, aquí les dejo una vez más la imagen de Shakira. Por lo menos aquí de este lado que saca la pierna, se proporciona un poco más la cosa, pero inclusive siento que no le hace, ¿sabes? Ningún favor a su figura este traje. Y vamos a ver a Chiquis, que dice la productora Laura del Campillo que acaba de conseguir fotos de Chiquis. Ah, aquí tenemos 2 fotos de Chiquis. A ver, un segundo. Voy. ¿Y quién te mandó Richard esto? López. No lo encontré en su Instagram. Pero mira, se ve cool. Sí. Se ve cool. Miren, paciencia mientras bajo estas 2 fotos rápidamente aquí al iPad para mostrárselas en grande. Se ve muy bonita, ¿eh? Se ve muy bonita, muy linda. El estilismo se le hicieron muy lindo, ¿eh? Muy guapa. Ya se las voy a mostrar. Dame un segundo, por favor. Entonces, ustedes saben que este iPad es de Ernesto. Ay, ¿qué es esto? Porque entró mi computadora. No, wait. Por andar hablando con ustedes. Este iPad este es el iPad de trabajo de Ernesto. Entonces, el pobre Ernesto, mañana cuando abra el iPad y ve este poco de mujeres en su iPad, se lo mete un cliente. Mira, este es el sofá que te conseguí. Sale la foto de Chiqui. Miren qué linda está Chiqui. El estilismo es el diseño de Richard López. Un vestido de Richard López, pero fíjense que me gusta porque Chiquis tiene un busto súper prominente, pero este escote, con ese corte hacia arriba,
se lo disimula de una manera muy linda. E inclusive les voy a mostrar, mira, lo que estábamos hablando de la proporción de las mangas. Aquí las mangas, con este volumen de proporción, sí me gusta. ¿Ven? Es una estola, ¿no? Bueno, una estola, lo que sea, me parece que sí se ve bien. Sí, y además se ve delgadísima con este traje. El escote no se ve vulgar, se ve muy linda. Fíjate lo que es un pelo recogido, bien elaborado. Sí. Hay gente que está diciendo que se ve mejor que Shakira. Ay, ustedes son terribles. pero es que de verdad se ve como una estrella. Se ve muy elegante. Se ve elegante, ¿sabes? Dicen que se ve bonita, que se ve elegante. De verdad, ¿cuántos corazones? Bueno, si les gusta el look de Chiquis, denle los corazones que está aquí abajo. Se ve linda, está muy bonita Chiquis. Se ve bonita, hermosa. Sí, me gustan tus comentarios. Se ven. Sí, además que Chiquis tiene hermosa cara, es verdad. Mira, aquí la gente dice, Ronald, creo que Ernesto se desmaya con la novia de Kanye West. Ernesto se desmayó con la novia de Kanye West. Bueno, miren, les muestro otra vez el look del rostro de Chiquis. Está hermosa, se ve fresca y elegante, dice Arlene. Ay, Arlene, mi clienta número 1. Bueno, ustedes saben que yo tengo mi marca de ropa, que pueden ir a verla en rodnerfigueroa.com y que ahí tengo tallas plus que ustedes me pidieron. Tengo desde la talla XS hasta la talla 3XL. Así que, Laura, pon ahí rodnerfigueroa.com. Ahí mi productora se los va a poner por ahí. Vayan a rodnerfigueroa.com y aprovechen de comprar estos vestidos que son divinos. Mira, divinos. Dice Alberto Sánchez. No, Chiqui está está fabulosa. De verdad. Es que yo pienso, ¿ves? Esto es sacarle provecho a un momento. Pero espérate, Laura, yo creo que tú estás equivocada. No estoy equivocada. Perdóname, Laura. Aquí dice los billboards. Pues le está entrevistando a la gente de Billboard. Ah, qué susto. Menos mal. Ya yo le iba a decir, Laura, no hiciste fact-checking. ¿Por qué no ves el otro? No hiciste fact-checking. A ver, vamos a ver cuál otra foto. Ah, sí, qué susto. Por un momento me asustaste. Yo lo revisé antes de... Le dije, Laura, fake news. Fake news. No, sí es. Y entonces, no, uno tiene que hacer double check, pero cuando uno está haciendo estas cosas en vivo, dígame si uno dice una cosa que no es una locura. ¿Voy a hacer eso antes de mandarte una foto? No sé, Laurita. Bueno. Desconfía. Siempre desconfía y acertarás. No, mentira. Mentira. Bueno, quiero saber de todos los looks. Ok, no, ya va. Perdón. Okay. Es que tengo calor, porque hace calor. Porque se me dañó la luz que uso, que es una sola, y tengo dos luces. Voy a mi veredicto final. Pam, 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 pam. Ok. Primero la mejor y después la peor. Ok. A mí, Rodner Figueroa, el look que más me gustó de todos en el Latin, perdón, no es Latin, tengo que corregir eso, gracias por el programa. En el Grammy, ¿ya está corregido? Ok. En el Grammy 2025 y no es cantante. Espérate, ya va. Calma, pueblo. ¿Qué pasó? Dice aquí, a ver qué opinas tú, que el traje de Chiqui, se lo hubiese puesto Beyoncé, se le hubiera quedado mejor que el que tenía. Ah, bueno, sí, es verdad que si Beyoncé se hubiera puesto el traje de Chiquis, se hubiera visto 1000 veces mejor. Estoy bueno, es que Chiquis es la que está mejor de todas. Pero, yo necesito que tú me busques una buena foto o que le digas a su publicista, que es amiga nuestra, escribe el mensaje de texto ahora mismo. ¿A quién? ¿A la publicista de quién? De Chiquis. Ah, Jennifer. A Jennifer Niemann, a su publicista, que por favor nos mande una buena foto, porque esta foto de Chiquis, con ese alejamiento, ahí se aprecia, pero no se sabe qué es lo que es, si sí o si no. Entonces yo quiero ver bien el look total. Y aquí se ven las mangas, pero se ven las mangas. Me explico, tiene que haber una foto de Chiquis en la alfombra, bien hecha. Vamos a ver si da tiempo que nos las manden. Bueno, recapitulando a lo que iba, antes de que apareciera Chiquis, porque quiero ver la Chiquis bien, con estos ojos que Dios me dio en una buena foto. El look que a mí más me gustó de las mujeres en la alfombra fue el de Valentina Ferrer, la mujer de J Balvin. Me parece que se ve sofisticada, elegante, sexy, pero sobria, pero el cabello recogido, el momento simpático con el robacorazón en la frente, sus joyas perfectamente bien, el maquillaje muy fresco, se ve muy linda. Wow. A mí ella me encantó.
Ok, pregunto, ¿ustedes quieren escuchar cuál fue el look que más le gustó a Laura del Campillo, la productora? Que para que ustedes lo sepan, está hasta el momento sigue castigada tras bastidores y no va a salir más a cuadro porque me interrumpe más que Ernesto cuando yo hablo. O mejor dicho, me interrumpe más de lo que yo interrumpo a Ernesto cuando yo hablo. No sé si me expliqué. Ok, el look de la... A ver, mira, ¿quién es Chiquis? Pregunta aquí. Ay, Lili, no seas mala. ¿Tú sabes quién es Chiquis? Ya, dice aquí Samantha que ese no es su favorito. Bueno, Samantha, ¿y cuál es tu favorito? Yanisca Trujillo dice que Valentina es mi look favorito también. Dice Teresa Sivira que la esposa de Luis Fonsi fue su look Muy favorito. linda, gracias. Ok, Muy bueno, linda, pero ok. no es mi favorita. ¿Quieren saber mi veredicto? Si ustedes no saben eso que dice Laudel KTV allá en los comentarios, ese, ajá, sí, dejen la peleadera, vale. Bueno, ¿cuál es tu look, Laura? El mío favorito, yo creo que es el de Miley Cyrus. Miley Cyrus, dice Laura de Campillo. Ya se los busco para los que se han conectados de último y no han visto a Miley Cyrus vestida de Saint Laurent. Aquí está Miley Cyrus vestida de Saint Laurent con este traje de cuero negro. A ver, ok. Bueno, y ahora voy con el look que menos me gustó. Redoblé de tambores. El look que menos me gustó. El de Shakira. Y tengo que ser honesto. El de Yailin. No, el de Shakira no me gustó, chico, que verdad que Mira, qué Jennifer lástima. me mandó la foto. Qué lástima porque, insisto, esto es un diamante en bruto. Esta mujer con esa cara, ese cuerpo, ese cabello. Mira, Wow. Es más, inclusive yo a Shakira, nada más por shock value, un día le recogería el cabello así todo recogido. Una cosa que no estemos acostumbradas a verla, pero es que yo siento que yo llevo viendo este cabello de Shakira desde 1995, o no sé, desde que comenzó Shakira, y me da una cosa, porque la verdad yo le tengo un cariño a ella, no sé por qué. Jennifer Niman nos acaban de mandar la foto de Chiquis. Ya se la voy a mandar. Atención, vamos a ver si le tumba el lugar número 1 a Valentina Ferrer, la mujer de J Balvin. Y por cierto, esto es un adelanto para que todos mis colegas, porque el otro día llegó alguien que no le voy a decir el nombre porque no lo voy a balconear, y me dice, ay, Rodner, gracias a Dios que hiciste tu en vivo con lo de la muda de la toma presidencial, porque de ahí me agarré todo y repetí lo mismo en la televisión. Bueno, me dijo, gracias por toda la información que diste de primero, porque ustedes saben que yo di los nombres de los diseñadores de los ambos vestidos de Melania para el día de la toma de la presidencia, antes de que nadie lo supiera, cuando era un secreto de Estado. A mí me datearon y me dijeron, personas de la industria que son íntimos amigos míos, me dijeron, va a ir vestida de tal diseñador en la mañana y en de la gala va a ir vestido de tal diseñador. Y tal y como lo dije, así fue. Ustedes saben que yo no ando con cuentos, pero yo no tengo por qué echarme aires ni aplaudirme a mí mismo, pero es así, es cierto. Bueno, vamos, Laura. Ya te mandé vamos a ver. Completo. Vamos a ver. Gracias llegó. Jennifer Gracias Jennifer Niemann, su publicista adorada. Tenemos todas las imágenes de con el esposo y todo, pero ya les van a ver, ok, paciencia porque ya van a ver el look total. Lo tengo que bajar aquí para que se vea en grande. Un segundo, por favor. Ok, listo. Aquí están. Mira. Pero hasta video mandó y todo. Oh, wow. Espérense un segundo. Paciencia. Nosotros tenemos todos los contactos, Laura, de todas estas personas, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos una relación extraordinaria con todos los publicistas de la industria, y los publicistas que trabajaron con nosotros por tantos años nos tienen tanto cariño que como nosotros pedimos algo en el momento y los publicistas estén haciendo lo que estén haciendo, nos los envían. Aquí está. Primera imagen de Chiquis. Miren qué bella. Wow, no, el traje le queda extraordinario, y es que lo que más me gusta es cómo la confección del vestido le disimula el tamaño de su busto y lo hace ver de una proporción súper linda. Se ve divina. Creo que voy a cambiar de favorita. Wow. Laura quiere cambiar de favorita. Ay, miren qué linda aquí. Mira, Chiquis, con su esposo Emilio. Se ven felices. Ay, a mí ya me cae tan bien, chico, de verdad.
Bueno, una felicitación para el diseñador del traje. Miren, aquí están. Mírenlos ahí. Mírenlos ahí juntos. Richard López. Richard López. Un aplauso para Richard López, que supo cómo diseñar un traje que le hace una figura muy bonita a Chiquis y se ve muy, muy linda, ¿sabes? Voy. Y se ve feliz, que es lo más importante. Y momento video. Mira, está el traje. Miren, está el traje en vivo. ¿Lo ven? Miren. Ay, chicas, mira que lindo. Y sabe posar, cruza la pierna, le hace buen volumen, le disimula un poco las caderas, el shawl que tiene blanco. Me encantó. Me parece que lo hizo muy bien. Quiero saber ustedes, mi productor, en vez de estar pendiente de lo que yo digo, me encantaría voltear la cámara. Ya está agachada aquí, desconectando una cosa del. Después llega y me dice, hablaste de Chiquis. Ahora viene y me dice, hablaste de Chiquis. Bueno, ¿qué opinan ustedes de Chiquis? ¿Quién estuvo mejor? ¿Chiquis o Valentina Ferrer? Tú, Laura. Chiquis. Dice mi productora Laura del Campillo que ella opina que Chiquis estuvo mejor. Son dos estilos completamente diferentes. A mí me gusta más el estilo de Valentina Ferrer. Ese es más mi estilo. Ahora, si Mon Laferte le está haciendo un homenaje a Marilyn Monroe, creo que más acertó Chiquis en un homenaje a Marilyn Monroe con este look que Mon Laferte. Y ustedes no me dejarán mentir. Hubo alguien que dijo que... ¿O no? Que Mon Laferte era la versión Shein de Sabrina Carpenter. Yo no voy a repetir esos comentarios tóxicos que Laura del Campillo está leyendo tras bastidores. Si quieren leer esos comentarios, están aquí en el costado, diciendo cosas que esas cosas ya yo no me presto para eso. Yo cuando hago una crítica de manera constructiva para que la persona que escuche esto le pueda servir como quizás una especie de consejo para mejorar su estilismo. Pero yo no lo hago para destruir a nadie ni para molestar a nadie. ¿Tú dijiste que la que menos te gustó fue Shakira? Pero entre Shakira y Lady Gaga. Entre Shakira y Lady Gaga, Shakira. No me gusta el look de Shakira. Porque por lo menos Lady Gaga, no sé, por lo menos el traje de Lady Gaga hay un concepto gótico detrás, hay un pensamiento, algo. El traje de Shakira es un traje de baño con un pareo de encaje. O sea, no. Mira, Yanisca Trujillo no sé. Pluma, llévalo y Shakira es una mujer que puede tocar la puerta ante cualquier casa de alta costura y la pueden vestir. Porque tú me dices, bueno, es que la pobre está comenzando. Y no, pero es que, ¿por qué un vestido tenga una etiqueta de una firma de modas no quiere decir que sea bonito? Exacto. Mira, ¿Me explico? En Estambul dice que el vestido de Chiquis me recuerda a uno que llevó Zuleika Rivera una vez. Dice alguien que es bueno porque ojo, porque este vestido lo hemos visto en muchas ocasiones. Esta silueta, o sea, este corte, esa caída, lo hemos visto en muchas ocasiones. O sea, no es algo que sorprende, pero le queda bien. Entonces yo ahí soy muy partícipe y muy pro que si te pones un vestido que te queda bien, que importa si ya se ha visto en otras ocasiones, si te queda bien, lo usas, que creo que este es el punto a favor de que este es un vestido que a Chiqui le favorece de una manera enorme. ¿Sabes? Miren, aquí miren en el video. Miren en el video. Voy a ponerlo aquí más cerca. Mari, para que... Me encanta tu canal, felicitaciones, mira. Sigue así. Bueno, les voy a hacer una invitación que se suscriban al canal. Este es mi canal de YouTube, esta es mi televisora. O sea, todas las personas que quieren saber de mi contenido, todos los jueves yo estreno un podcast nuevo. Llueve, trueno, relampaguee, todos los jueves sale un podcast nuevo con el único propósito de inspirarte a que tú luches por tus sueños y te motives escuchando los testimonios de mis invitados. Y todos los domingos, como el día de hoy, estreno un video de estilo de vida, de moda. Tengo unos videos divinos de unas propiedades multimillonarias, un penthouse aquí de casi 24 millones de dólares, una casa en una calle privada de también 20 millones de dólares, que son unos tours súper exclusivos. Y de hecho, el domingo que viene, tengo una exclusiva con Gianluca Vacchi, quien me da un tour privado del nuevo edificio Dolce & Gabbana que se va a hacer aquí en la ciudad de Miami y está
increíble. Así que eso va a ser el próximo domingo. Entonces, les aconsejo que se suscriban al canal, le den like y por favor compartan esto porque hoy es un día perfecto para que alguien que esté en su casa, que no tiene nada que ver en los servicios de streaming, vea esto, se distraiga y se acueste a dormir feliz y mañana se levante renovado. Así que ya saben, vayan a mi canal, denle al botoncito de subscribe, denme corazoncitos aquí de amor que los quiero yo también a ustedes para despedirnos. Díganme, por favor, cuál fue el look que más te gustó, el que menos te gustó y nada. Nos vemos próximamente en otro nuevo en vivo cuando vengan los Oscars muy pronto aquí en mi canal de YouTube, Rodner Figueroa, que cuando yo lo abrí todavía la televisión era importante, entonces le puse Rodner Figueroa TV. Creo que lo voy a editar y va a ser solamente Rodner Figueroa. Porque ya nadie me ve en TV, sino que me ven aquí en mis redes y eso es lo más bonito de todos ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Díganme si les gustó, déjenme en los comentarios qué tipo de contenido quieren que haga, sugiérenme qué otros tipos de cosas quieren ver ustedes, porque entonces si ustedes me dan ideas, pues yo las ejecuto. Bueno, todo el mundo dice aquí que Shakira, que qué pena por Shakira. A mí me encantas tú, Rodner, de verdad que tu ética me encanta como eres. Este canal te ha demostrado lo que realmente tú eres. Qué bello de verdad tu forma de explicar todo. Mis respetos y que Dios te bendiga. Gracias, Yanisca Trujillo. Te lo agradezco enormemente esos comentarios. Mira, porque antes que te vayas. Lo lindo de este espacio de YouTube es que me da a mí la libertad, número uno, de ser yo mismo. Número dos, de traerles a ustedes el contenido del cual yo creo que es coherente con quién soy yo y que no tengo que hablar nada de nadie en contra de mi voluntad. Aquí está el vestido de Lady Gaga, que no me gustó, pero por lo menos hay un concepto de diseño detrás de él. ¿Me explico? Y al final del día, el único propósito que yo tengo con este canal es inspirarlos y entretenerlos. Inspirarlos como la historia del Chef Jesus, que la estrené porque poca gente conocía su historia de verdad y ha sido magnífica. Y hace 2 semanas estrené el episodio con Ana Patricia Gámez y fue un arrase total. La entrevista con Jorge Ramos es increíble. La de Jackie Guerrido es extraordinaria. Bueno, la de Marilena Salinas es buenísima. Y la que viene la semana que viene va a estar espectacular. La de Andrés Parra es increíble. La de Giancarlos Canela es buenísima. Y les voy a dar un adelanto para que lo sepan ya. El próximo jueves estrenamos podcast con Fernando Arau, que tiene 15 años fuera de la televisión. Ya estaba haciendo. Y se sentó conmigo a decirme qué ha hecho en estos 15 años. Si se divorció o no se divorció. Cómo está de abuelo. Qué está haciendo con su vida. A qué se dedica. Y cuenta toda la historia de lo que vivió en Despierta América. Y bueno, la historia de cómo entró a Despierta es increíble. Porque para que ustedes lo sepan, lo hizo en contra de su voluntad. Pero él mismo hace todo el relato y es maravilloso. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por formar parte de esta comunidad, que ya somos más de 315. ¿Cuántas personas hay suscritas hasta el momento? Ya les voy a decir cuántos suscriptores tenemos hasta este momento en el canal. Voy. Tenemos suscritos en el canal 316,000 personas en cuestión de 2 años están suscritas a este canal. Y la meta es que ese número se duplique a finales de este 2025. Amén. Los quiero, espero que se hayan divertido. Sí, vayan a ver el capítulo del Gordo de Molina. Bueno, el capítulo de Neida Sandoval. A ver, déjenme en los comentarios si han visto ustedes algún podcast, ¿cuál es el que más te ha gustado? Déjenme en los comentarios. Mira Erlen Cecilia tan divina, que dice aquí. Tan bella. Que dice aquí Lee Rosado. Corre, Rodner, corre a los pies de Jesucristo. Avanza antes de que sea demasiado tarde. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Bendiciones para ti también, belleza. Que Dios te bendiga. Mira, está el de María Celeste Herrera. Dice que estuvo buenísimo. La placa. No, aquí está la placa. Yo tengo la placa aquí. En que dice Rodner Figueroa, presentado por YouTube, porque pasaste los 100,000 suscriptores. Pero esto nos llegó el año pasado. Ya estamos rumbo al 1,000,000, my darling. Ahora vamos por la próxima placa. Así que bueno, nada. Besos de mi madre, te envié la bendición, tiene 90 años. Mándale un beso
a tu madre. Dice aquí Yasmín González que con el de Neida Sandoval lloré, lloré y lloré. Ay, qué bella. Janet de Jesús, me encanta. Yo se lo he dicho, interrumpe más, que bueno, es imposible. Honestidad en tus comentarios. Bueno, Giancarlos Canela, el de Ernesto me encantó. That's crazy. Bueno, ya saben, suscríbanse, compártanlo y disfruten. Vayan a ver ahora mismo el episodio de Chef Jesus, que está buenísimo. Los quiero, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Los quiero. Chao, chao. ¿Cómo se apaga esto? Chao.